Saludos, aquí estamos una vez más para contaros la última hora de la ciencia y la tecnología, la innovación y de Lenovo, que sigue con nosotros, acompañándonos en toda esta temporada de Átomos y Bits, haciéndonos de supporter especial y gracias al cual pues podemos estar con vosotros un ratito todas las semanas. Ya sabéis que en Lenovo tenéis portátiles, tenéis ordenadores de sobremesa, smartphones, tablets, asistentes virtual, gafas, monitores, vamos, hay de todo lo que quieras y necesites para tu trabajo, para tu ocio y bueno, para tus relaciones sociales. Por ejemplo, por poner un ejemplo, un IdeaPad 330S de 15 pulgadas está ahora con un precio especial ahorrando el 25%. ¿A cuánto? Pues 675 euros. Ese descuento en oferta que tienes en Lenovo.com. En su página tienes, como esta, muchas otras ofertas que puedes conocer directamente en Lenovo.com. Tecnología de leyenda. Y arrancamos, como digo, el Átomos y Bits. Hoy contamos con la realización técnica de David Alonso. Contamos con José Manuel Nieves aquí en el micrófono y con Pedro Pablo May, que también ha venido. Hola, Pedro Pablo, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Pero me voy a callar porque vamos a dejar que hable José Manuel. Bueno, sí, lo primero es saludarle. José Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que entre Pedro y Pablo hablamos a veces. Que como te lo dices tú todo, pues... Claro, es un problema que tengo que examinar, a ver, porque además usamos la misma voz. Claro. No sé por qué. La gente se va a enterar de que no somos dos. No somos dos. Somos uno ventrílocuo. En realidad somos cuatro, porque tú eres José y Manuel también. Exactamente. Bueno, pero Pedro y Pablo. Pero no hablemos de nosotros. Hablemos de Google Troglodita, que hoy es nuestro primer protagonista. Pues tú, Pedro y Pablo, como los Picapiedra. Me has pillado. Ahora sí que me has pillado. Hablemos de Google Troglodita, bueno, hablemos de un señor que vivió hace 2 millones de años, que lo pasó muy mal el pobre hombre y murió entre dolores horribles, según hemos podido averiguar hace muy poquito. ¿Qué le pasó a este hombre? Una cosa, bueno, pues se murió de un dolor de muelas. O sea, así. Imagínate. El microondas, que ha sonado. Bueno, sí, ya está el café. ¿Tú cuánto tiempo soportas un dolor de muelas? Yo, la verdad ¿Cuánto es que tiempo lo has tenido que soportar como máximo? Llevo toda la vida con... Vamos, el dentista es mi médico de cabecera, no te digo más. Ya, pero te quiero decir, lo aguanto poco. Cuando tienes una crisis de dolor o cuando cualquier persona tiene, pues te vas al dentista a lo mejor en unos días, no sé, en una semana como mucho. Bueno, pues imagínate lo que sería soportar eso durante años enteros, sin posibilidad de ir a ningún dentista, por supuesto, y con una infección que te va creciendo y haciéndolo todo cada vez peor. Madre mía. Pues imagínate la agonía, el sufrimiento de este homínino de hace 2 millones de años, se dice pronto, debió de ser absolutamente terrible. Se ha encontrado la mandíbula superior, no es un hallazgo de ahora, es un hallazgo que se produjo hace muchos años, hace 30 o 40 años. Era una pieza que estaba en un museo, pero todas estas piezas que tienen muchísimo valor se utilizan para hacer otro tipo de estudios que son más pausados, que son más tranquilos, que es como este, ¿no? Entonces, claro, las condiciones en las que estaba esa mandíbula superior, pues imagínate, algunos de los dientes estaban tan desgastados por el uso, masticar cosas sin cocinar, masticar cosas crudas, verduras o raíces crudas, incluso seguramente se metían tierra de esas raíces y todo eso iba arañando los dientes. Bueno, pues algunos de esas piezas se veía el núcleo o sea, ya no había esmalte y estaba directamente el núcleo ahí. ¿Con todos los nervios al aire? Con todos los nervios al aire, imagínate. Madre mía, con el respingo que das cuando se pasa el torno un poquito, ¿no? Llega hasta el fondo. Y encima de los incisivos, además, por lo menos había un absceso dental, que como sabes es una masa de pus, que es consecuencia de una infección, ¿no? Que empezó a crecer sin control, claro, ahí no había nada que hacer, no más que aguantarse, y que le acabó invadiendo la mandíbula y la infección pues se hizo tan tremenda que le pasó probablemente al torrente sanguíneo, envenenó su sangre y terminó por matar a este pobre antepasado nuestro. ¿Y cuánto duraría todo el proceso? Años, porque los investigadores en esta mandíbula han encontrado pues el agujerito que es donde se produce el absceso, en cuyo interior se produce el absceso, con un reborde bastante grueso, es decir, que ha tardado mucho tiempo en formarse, y han encontrado indicios de más abscesos en el mismo sitio o en zonas muy próximas, con lo cual debió de ser un proceso de muchos años en los cuales evidentemente
el dolor no dejó de acompañar a esta criatura, pero a pesar de eso consiguió continuar y hasta que al final lo que le mató fue la infección, que se le infectó, ya te digo, se le infectó, la infección era tan grande que acabó con su vida, ¿no? Probablemente ese es el iba a decir el absceso dental más antiguo, eso suena un poco raro, ¿no? Pero por lo menos uno de los más antiguos problemas dentales graves que se ha encontrado hasta ahora en ninguna parte. Bueno, hay otro similar que se encontró en un yacimiento europeo hace unos años también, y que también tenía unos problemas gravísimos de diente, y que más o menos es de la misma edad, con lo cual ahí se disputan un poco ese título, ¿no? Claro, yo conocía el de Ramsés II, el del faraón, que también se murió de un dolor de muelas ahí con una infección, pero eso es ya mucho más próximo del tiempo. Imagínate, yo te estoy hablando de hace 2 millones de años, y Ramsés II pues debió vivir hace 4.000 o... Sí, pues digo que es más próximo. Mucho. Nada. ¿Sabemos de qué especie era este...? Pues no lo sabemos, porque la mandíbula no está asignada. Lo que hicieron los investigadores fue recoger 20 mandíbulas disponibles más o menos de la misma edad y pertenecientes a varios tipos, a varias especies, pues como Monaledi o el Paranthropus robusto o el Australopiteco o africano, en fin, o incluso el Australopiteco sediva, ¿no? Y otro que es que lo han llamado Homo temprano, a falta de una clasificación mejor, porque solamente ese resto no permite asignarle todavía a una especie concreta dentro de estas que te he citado, ¿no? Sabemos que fue de esa misma edad, probablemente pertenezca a alguna de las especies que te acabo de decir, pero no está comprobado y por lo tanto simplemente lo llaman Homo temprano, ¿no? Es como las estrellas, le han puesto un nombre con letras y números también. Sí, como ya sabes, es un número de catálogo que es YSK847. De los 20 analizados fue el que peor, pobrecito, el que peor tenía la boca, ¿no? El que peor tenía la boca. Y quizás es que nuestros antepasados no tenían la misma percepción del dolor que nosotros, porque una persona de hoy día, un dolor de este tipo, a lo mejor años no lo hubiera aguantado. No lo sabemos. Pero lo que sí tenían nuestros antepasados bastante más arraigado que nosotros era, sin duda, el instinto de supervivencia. Intentas sobrevivir en cualquier condición que estés. Tú lo miras un poco en las conductas de los animales, que incluso si están lisiados, lo que hacen es intentar adaptarse a esa nueva situación para sacar el máximo partido, pero no se dejan morir, luchan hasta el final. Y este homínido pues debió de hacer algo parecido, ¿no? Debió de pasar una vida y unos años de perros auténticamente, pero no por eso, porque dan testimonio sus dientes de que fueron muy muy utilizados, o sea, siguió alimentándose, imagínate con eso en la boca lo que debía ser roer raíces, o comer frutos secos o comer semillas duras, que eran muchas de las cosas que comían, ¿no? Había actividades para las que seguramente, si en algún momento cazó alguna pieza, pues seguramente no pudo ayudarse con los dientes como se ha demostrado que hacían muchos humanos de aquella época, para rasgar o para romper los huesos. Creo que pero en fin, todo eso son especulaciones. Que intentó sobrevivir y que de hecho sobrevivió durante un montón de años alimentándose como pudo, pero alimentándose, pues con dolor, pero alimentándose, y que siguió su vida, y que ese problema que tenía, a medida que se iba haciendo más grave, le acompañó hasta el momento de su muerte, y el proceso, como te digo, duró varios años. Eso es un hecho. Bueno, quiero mandar desde aquí un saludo muy cariñoso a mi dentista, que ya te digo que es mi médico de cabecera, porque a veces no nos damos cuenta de lo que la ciencia ha adelantado a lo largo de los últimos tiempos. Ya no me refiero desde hace 2 millones de años, en los últimos 20 o 30 años, la cantidad de cosas que nos... Fíjate, cuando te pones a estudiar un poco la historia de la medicina, te das cuenta que una cosa tan sencilla o tan intuitiva o tan lógica como es la higiene, la asepsis, es una cosa de finales del siglo XIX y principios del XX. Es decir, los cirujanos te abrían en canal, ni siquiera se lavaban las manos, y no era un ambiente no contaminado. Claro, así se producían unas infecciones a la mínima que te hacían brutales. Solamente esa tontería entre comillas, fíjate la de millones de vidas que ha salvado, porque ahora mismo un quirófano, pues así, un sinónimo de lugar limpio, lo más limpio posible, y con todas las medidas para que ahí no se cuele ningún germen,
pues es un quirófano, es el ejemplo más claro. Bueno, pues hace solamente un siglo, nada, pues esto no era así. Bueno, pues como ya estamos muy evolucionados científicamente, vamos a ir un paso más allá y vamos a volver a uno de los temas que siempre nos gustan en este programa, aunque hoy para dar testimonio de que hasta los más grandes se equivocan. Bueno, hasta el, ¿cómo es eso? Hasta el mejor escribano echa un borrón. Sí. Vamos a hablar de agujeros negros y del amigo Hawking. En realidad vamos a volver a hablar otra vez, porque es inagotable el tema. Yo siento que, lo siento por traer tantas veces el tema o cosas relacionadas con la materia oscura, pero que es un problema realmente tan grande en astrofísica que encontrar la materia oscura, encontrar realmente materia oscura, es algo que, no te rías, pero que puede llegar a cambiar nuestras vidas, porque tener acceso, si es que lo conseguimos, a otro tipo de materia supone inaugurar una física completamente nueva que nos puede llevar, imagínate, no sabemos a dónde, ni a qué tipo de adelantos en el futuro medio, ¿no? Si se encontrara. Pero bueno, el caso es que claro, ya hemos hablado muchas veces, hemos dicho qué es la materia oscura, lo voy a resumir poquito, pues es ese otro tipo de materia que es 5 veces más abundante que la materia ordinaria, que es aquella de la que estamos todos hechos, los planetas, las galaxias, todo lo que vemos es materia ordinaria. Y la vemos, ¿por qué? Porque sus átomos, esa materia emite radiaciones, o bien luminosas, o bien electromagnéticas, o bien de rayos X o de rayos gamma, algún tipo de radiación que pueden ser captadas por nuestros instrumentos, por nuestros telescopios. Sin embargo, la materia oscura, 5 veces más numerosa, no emite absolutamente nada. Con lo cual, no hay ningún aparato, ningún dispositivo, ningún instrumento sobre la Tierra capaz de detectarla. Y entonces, ¿cómo sabemos que está? Pues sabemos que está porque sabemos que responde a la fuerza de la gravedad. ¿Cómo se deduce la materia oscura? Tú miras una galaxia y la ves cómo se mueven las estrellas en su interior. Toda la materia se mueve gracias a la gravedad. Entonces, ¿qué haces? Calculas cuánta gravedad están ejerciendo la materia que estás viendo, las estrellas, las galaxias cercanas, y te das cuenta de que esa gravedad no es suficiente para explicar el movimiento que estamos viendo. Con lo cual dices, aquí hay más gravedad escondida en algún sitio. Esa gravedad escondida que es necesaria para que las cosas se muevan como estamos viéndolas moverse, se le llamó materia oscura. Y resulta que es 5 veces más abundante. La carrera por encontrarla lleva décadas. Pero como no aparece, los científicos empezaron a formular teorías de otro tipo de ideas, a ver si acertaban. Y nuestro amigo genio, que es lo que decías, Stephen Hawking, en el año, ya fallecido el pobre, en el año 1974, formuló una de sus teorías más atrevidas, ¿no? Y dijo que la materia oscura, en realidad, estaba formada por agujeros negros diminutos, microscópicos, que se crearon en el instante del Big Bang y que deberían de estar repartidos por todo el universo por miles de millones. Bueno, podría ser. No detectamos la materia oscura, es verdad, si estuviera hecha de agujeros negros que no emiten nada, pues podrían dar, además los agujeros negros son muy masivos, o sea, uno de estos agujeros negros microscópicos podría tener la misma masa que la Luna, por ejemplo, pero concentrado en un único punto, con lo cual tiene una potente fuerza gravitatoria. Y entonces ahora, pues un equipo de investigadores ha decidido a poner a prueba esa idea de Hawking, buscando, porque nunca se habían visto tampoco, buscando agujeros negros microscópicos, agujeros negros primordiales. Se llaman primordiales porque surgieron hipotéticamente en el momento del Big Bang. ¿Y cómo los buscas? Si son pequeños y negros y están en medio de todo lo negro que es el espacio. ¿Cómo buscas eso, no? Bueno, pues lo buscas utilizando un efecto que explicó y predijo Einstein y que después ha sido comprobado y es ampliamente utilizado, que se llama el efecto de lente gravitacional. Uh-huh. Tú fíjate, Einstein demostró que la luz, ante la presencia de una masa con mucha gravedad, se curva. Es decir, la trayectoria de la luz va recta, pero si se encuentra con un objeto con mucha masa, se curva. Y eso es lo que forma una especie de pozo gravitacional. Einstein tenía un concepto geométrico del espacio, ¿vale? La masa curva el tejido del espacio-tiempo, esa sábana sobre la que planetas y galaxias están depositados, abombándola,
y la luz, por lo tanto, sigue esas curvas cuando está en presencia de un objeto. Como los agujeros negros primordiales son pequeños, pero tienen mucha masa para lo pequeños que son, bueno, antes de esto, al hacer esta curvatura, si tenemos la suerte, imagínate el siguiente esquema. Estamos observando una estrella muy lejana. ¿Y cómo la observamos? Midiendo su luz. Pero si esa estrella muy lejana, que está en una galaxia lejísimos, en su recorrido hacia la Tierra se encuentra con otra masa, su luz se curva. Entonces nosotros lo que vemos es como un efecto como abombado, es decir, como un efecto óptico que magnifica ese objeto que está detrás, porque la luz se ha curvado y después ha llegado hasta nosotros y no la vemos tal y como fue emitida, sino la vemos con esa deformación debido a esa curvatura o a ese cambio de dirección que ha sufrido debido a la gravedad del objeto con el que se ha encontrado a medio camino. Ya. Entonces, si están alineados, estamos observando una estrella o una galaxia y hay un objeto en medio entre la galaxia y nosotros, que somos los que observamos, se produce este efecto de lente gravitacional. ¿Qué hicieron estos investigadores? Cogieron a la galaxia de Andrómeda, que es la más cercana a nosotros, 2,5 millones de años luz de distancia, y empezaron a buscar, utilizando el efecto de lente gravitacional, estos mini agujeros negros predichos por Hawking. Si Hawking tenía razón, ellos se fijaron en una serie de estrellas que están en Andrómeda y vieron a ver si en algún momento estuvieron observando, hicieron 190 y tantas imágenes en un plazo de 7 horas durante una noche. Y entonces se trataba de ver si alguna de las estrellas de Andrómeda estaba sufriendo las deformaciones propias de una lente gravitacional. Y como entre Andrómeda y nosotros no hay grandes masas, lo único que podía ser, y además se puede medir cuáles, serían estos agujeros negros primordiales. Si Hawking hubiera tenido razón, los científicos habrían tenido que ser capaces de detectar unos 1000 eventos de este tipo. O sea, son raros porque se tiene que producir una alineación entre la estrella, el agujero en medio que deforma la luz, y nosotros. Se tiene que producir una alineación, pero como en teoría son tantos y hay tantas estrellas, ellos utilizaron un instrumento del telescopio Subaru en Hawái, que es capaz de sacar en una sola imagen toda la galaxia de Andrómeda, en una única imagen, no en un mosaico, sino en una única. Bueno, pues utilizaron esas estrellas para buscar estrellas que estuvieran sufriendo el efecto de lente gravitacional que habría estado provocado por estos pequeños agujeros negros a medio camino entre Andrómeda y nosotros. ¿Mira aparecer? No apareció ninguna, solo una. Y eso es demasiado poco para decir que eso es verdad. Si eso fuera así, entonces, o sea, si esa proporción fuera la correcta, pues los agujeros negros primordiales apenas serían el 0,01% de la masa necesaria para dar cuenta de toda la materia oscura que se supone que hay ahí fuera. Pero se supone que tiene que haber un montón de agujeros sí o sí, o sea que no puede, a lo mejor están enfocando una zona donde no había. Es posible, por eso, es posible que esa única detección se deba a otros factores, a otras cosas. Desde luego, algo muy lejos de los 1000 eventos, o mil lentes gravitacionales que tendrían que haber observado durante ese tiempo, muy lejos, y desde luego, dos cosas. Hawking se equivocó en esto, también los grandes genios se equivocan, y no sabemos, por lo tanto, seguimos sin saber lo que es la materia oscura, que no son, lo que sabemos es que no son agujeros negros primordiales, y seguimos también sin encontrar agujeros negros primordiales. Es decir, las dos cosas mal. Seguiremos, ¿no decías que habían encontrado uno? Sí, pero al ser uno, esa lente gravitacional, ese efecto de lente gravitacional, a lo mejor puede ser una excepción debida a algo, no exactamente a eso. Y si hubieran detectado solo uno, porque resulta que hay muy pocos, menos de los que calculaba Hawking, pues eso querría decir que tampoco puede ser la materia oscura, sino solamente el 0,01%, si esa fuera la proporción, ¿no? Si realmente fuera un agujero negro primordial y esa fuera la proporción. En fin, que se han dedicado muchos esfuerzos para demostrar esta teoría, la teoría ha quedado descartada, y la propia existencia de agujeros negros primordiales, que está predicha por la relatividad y que está predicha por los cálculos también de Hawking sobre el Big Bang, pues por ahora seguimos sin encontrarlos.
Bueno, pasamos de la ciencia a la tecnología, aunque no sé, porque con esta marca de la que vamos a hablar estoy pensando en las esferas de Dyson, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, la marca no tiene, Dyson no con la tiene esfera nada de que Dyson. ver. No, es que es una cosa muy curiosa lo de esta compañía. Esta compañía se dedica a hacer cosas comunes, normales, como de baja tecnología, ¿no? Es decir, el otro día estuve en una presentación suya y ¿qué es lo que presentaban? Pues un aspirador, presentaban una lámpara de sobremesa como esta que tienes aquí y presentaban un ventilador, un pequeño ventilador. Y bueno, ¿y eso qué tiene? O sea, si son las cosas más comunes que eso, bueno, pues Dyson es una empresa británica y se caracteriza por utilizar la máxima tecnología en el desarrollo de cualquier aparato de uso común y masivo. Es decir, de alguna manera reinventa lo cotidiano. ¿Qué es lo que hacen? Ellos tienen un ejército de ingenieros. O sea, solamente en la lámpara había como 300 y pico ingenieros trabajando 5 años. Para diseñar una lámpara. Para diseñar una lámpara, pero claro, ¿qué le pasa a esa lámpara? Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Ya que hemos empezado por la lámpara, pues que han buscado, tiene 3 diodos de luz azul y 3 de luz blanca, está conectada a unos sensores que reciben información de 1 millón de observaciones vía satélite que miden exactamente la intensidad de la luz natural en todos los puntos del planeta. Y como la lámpara está geolocalizada, sabe cuál es la luz natural a las distintas horas del día que hay fuera y reproduce esa luz natural dentro, en la habitación en la que tú estés. El objetivo, pues normalmente hay mucha diferencia cuando tú estás en la calle, la luz natural, y cuando estás en el interior, la luz de una bombilla. Por esa diferencia, estudios fisiológicos te dicen que afecta a la producción de melatonina y por lo tanto a otra serie de cosas. Bueno, pues te da la misma luz que si estuvieras con lo cual mucho más relajado, pero imagínate la tecnología. Si está nublado fuera y necesitas luz dentro de casa, te va a poner tiene la luz una del serie nublado. De sensores que te calculan exactamente cuál es la luminosidad de fuera y te la reproduce dentro. Pero claro, ¿qué sucede? Y además garantizan que esto es así durante 60 años de uso. ¿Qué sucede? Que a medida que las bombillas LED pues dan mucho calor, ¿no? Calientan. Y el uso prolongado de estas lámparas, de cualquier lámpara, pues lo que hace es que al final ese calor altera la calidad de la luz, altera el tono, el color, con lo cual esto que están diciendo de que reproduzca la luz natural, en cuanto el calor deforme un poquito cualquier cosa, dejaría de funcionar. Y van y implementan en la lámpara también, en el brazo de la lámpara, que es como un flexo, ¿no? Implementan un sistema de refrigeración que es el que se utiliza en los satélites. Ponen en el interior un tubo de cobre con una gota de agua, líquida, agua, lo que es agua. ¿Qué sucede? Ese agua, que está justo cerquita de las bombillas, a medida que las bombillas van emitiendo calor, se evapora. Al evaporarse, recorre el tubo y se va al otro lado. Mientras hace eso, lo refrigera. Cuando está en el otro extremo del tubo, se vuelve a condensar otra vez en agua, vuelve otra vez a la luz, hasta la luz, vuelve a evaporarse, vuelve al otro lado, se vuelve a convertir en... Y este ciclo permite mantener... De hecho, una de las pruebas que hicimos, tú coges una lámpara normal y tocas las bombillas LED y te quemas. Y tocas la lámpara de Dyson y no te quemas en absoluto, porque tienen este sistema de refrigeración. Tú imagínate para parir una lámpara, ¿qué es lo que hacen ellos? Cogen cualquier elemento común, más común que una lámpara, por Dios, no puede haber, ¿no? Eliminan todo lo que se sabe, como si no supieran nada, lo reinventan desde cero. Entonces lo primero que hacen es una serie de estudios que pueden durar años, ¿eh? O sea, por ejemplo, otro de las cosas que presentaron es un purificador de aire personal, que es como un ventilador personal. Bueno, hicieron 2050 prototipos diferentes antes de dar con la versión final. 350 ingenieros durante 5 años. Para un ventilador pequeñito. Pero claro, luego te cuentan que el ventilador, claro, si alguien ha visto algún aparato de Dyson, ni tiene aspas ni tiene nada. O sea, el aire sale como parece una cosa mágica. Y lo regulas además moviendo todo lo que es todo el ventilador. Bueno, pues el sistema de direccionamiento de aire lo han tomado los ingenieros de Dyson de un efecto de dinámica de fluidos que se produce en los aviones de despegue vertical, en los Harrier estos, que pues crean una especie de turbulencia con los motores, cuando están apuntando al suelo y el avión se eleva, crean unas turbulencias de aire que desestabilizan al avión, es decir, es un fallo que tienen que intentar corregir los ingenieros de los aviones
continuamente. Bueno, pues estos de Dyson han cogido ese fallo y han utilizado ese efecto para aplicarlo al diseño del ventilador, con lo cual el resultado es que esa desventaja en aviación la han convertido en una ventaja y el ventilador te echa un chorro de aire brutal que puedes dirigir exactamente al sitio que tú quieres de una manera que no puedes hacer con ningún otro, aparte de que tiene una serie de filtros y que te va purificando, en fin. Eso es como cuando estaban desarrollando aquel pegamento que no pegaba y al final, gracias al pegamento que no pegaba, inventaron los POSIT, las notitas amarillas. Sí, claro. Es curioso de la tecnología, cómo se aprovecha todo, ¿no? Claro, pero a mí lo que me ha gustado, ¿qué pasa? Que esta es probablemente la empresa más cara de todas. ¿Cuánto te cuesta un ventilador? Tú te vas a una tienda de chinos y te compras un ventilador por 40 euros y ya te hace la función. Claro, si quieres uno de estos, que además tiene unos filtros de carbono y que te purifica y que, o sea, mantiene limpio el aire a tu alrededor, te tienes que gastar 500 y pico. 500 y pico. Y la lamparita, ¿y qué tamaño tiene? Pues como un ventilador, parece como un huevo. Dyson tiene unas máquinas más grandes que son su mayor éxito, ¿no? Que son purificadores de aire que te purifican todo el salón o toda la cocina, pero esto es un purificador personal, o sea, solamente para el usuario. ¿Y te lo pones dónde? Pues en la mesilla de noche, o el lugar en tu escritorio de trabajo, o en la cocina mientras cocinas, y es que es capaz de eliminarte, o en el baño, o sea, incluso las partículas que es capaz de eliminar del ambiente, pues pueden ser desde las que liberas con los productos de limpieza o de higiene personal a las que se cuelan por la ventana. Claro, yo me enteré el otro día, dice, tú, si ves que hay mucha contaminación fuera, ¿qué haces? Pues cierras las ventanas, ¿no? Y si las tienes aisladas, mucho mejor. Entonces, impides que esa suciedad siga entrando. Pero la suciedad que ya ha entrado se condensa dentro de la habitación y tiene un efecto súper pernicioso. Entonces, uno de estos purificadores lo que te hace es que te limpia absolutamente ese aire, y no que tú cojas toda la porquería que tengas dentro y la sellas, la cierras y te quedas dentro con ella, ¿no? ¿Ese también vale para 60 años? Ese no sé cuánto vale, pero claro, el precio de este, ya te digo, pues cuesta otros 450 euros, una cosa así. Son productos muy caros, pero son productos revolucionarios, o sea, es revolucionar lo cotidiano. Han aplicado las mayores tecnologías para el rediseño o la reinvención de los productos más cotidianos. Un aspirador que te puedes encontrar, ¿no? Me gustan por eso. Muy bien, pues nada, lo pondré en mi lista de deseos y ahora, en cuanto cobremos lo de la extra del verano, si llegamos al verano, pues ya lo sacamos de ahí. Muchas gracias, don José Manuel. Te voy a decir que claro, tú me estás hablando de aspiradores y tal, yo te voy a hablar de Lenovo, porque ya sabes que tiene esos teléfonos inteligentes que son fabulosos, el Moto G7 Play, por ejemplo, gran rendimiento con un diseño compacto, el G7 Power, que tiene 60 horas de batería, el nuevo Moto Z, que el Z3 Play, por ejemplo, tiene Moto Mods, puedes llevar mucho más lejos porque puedes, por ejemplo, añadir hasta 40 horas de batería con el modo Power Pack en los smartphones de Lenovo. Los tienes todos en lenovo.com a tu disposición. Don José Manuel Nieves, nos vemos un día de estos en el universo, en alguna parte. Nos veremos. Sí, claro, pues eso. David Alonso se ha encargado hoy del control de sonido. En nombre de la redacción, saludos de Pedro Pablo May. Volvemos en una semana.